Vamos a presentar, sí, lo prometido, en este caso, Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas en Uruguay, también de Mate Amargo y columnista habitual aquí en De Fogón en Fogón. Él nos presenta lo que no podés perder de vista de las noticias más importantes a nivel político y social en el Uruguay. Lo escuchamos entonces a Ricardo Pose con la síntesis semanal. Buena jornada, compañeros de Fogón en Fogón. Esta semana Uruguay ha vuelto a verse asombrado por esta situación de la pandemia que se mantiene sostenible. El gobierno había hablado, incluso el grupo asesor científico, de blindar abril como una manera de ver si se lograba evitar, estos contagios que se vienen dando masivamente. Aquello de blindar abril tiene un contenido para nosotros muy importante. El hablar de abril obviamente no es caprichoso, es porque se supone que sobre fin de abril, sobre los primeros días de mayo, podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación. Pero lejos de blindar abril sangra. La situación de los contagios preocupaba a las autoridades y claramente a toda la sociedad uruguaya por los riesgos de saturar los CTI, los centros de terapia intensiva. Pero lo cierto es que si por algo los CTI no se han saturado es porque no solo los contagios no se han logrado detener, sino que lo que sigue aumentando son los fallecimientos. En la jornada del jueves de esta semana que culminó, tuvimos 77 fallecimientos en un solo día. El día que hasta el momento se registró la mayor cantidad de fallecimientos, pero que veníamos de cerca de un promedio de 60 fallecimientos diarios. Y esos fallecimientos tal vez de alguna manera expliquen por qué hasta ahora los CTI no se han saturado. Sin embargo, el gobierno sigue en su tesitura de no reducir más la movilidad, a pesar de que ya desde varios sectores, no solo de la oposición política, sino fundamentalmente científicos y de otros sectores de la sociedad, se sigue reclamando la necesidad de tomar medidas que reduzcan la movilidad. El gobierno sigue empecinado, y no solo empecinado, sino que además sigue aislado ante algunos reclamos que le han hecho socios de la coalición multicolor. Ha decidido en estos últimos días tomar una serie de medidas económicas para los sectores que están siendo más golpeados por la crisis. No hablemos ya de los sectores que han caído en la indigencia y en la pobreza, sino en esa suerte de uruguayos que tienen pequeñas empresas como unidades de transporte escolar, algunos gimnasios, algunas academias de danza, de baile, que se vienen siendo también afectados lógicamente, pero los grandes sectores no, y aquí hay una paradoja. Yo la semana que viene les comentaba a ustedes que este impuesto transitorio COVID, que el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado que por ser un impuesto transitorio pero necesario para economías que deben invertir justamente en las medidas de tener lo más que se puede la movilidad, también debería afectar a las grandes masas salariales del sector privado y de los capitales, de los activos financieros en el exterior, pero la coalición multicolor dejó estos sectores afuera. También les decíamos a ustedes que ahí hay grandes inequidades. Ustedes fíjense en que, por ejemplo, la masa salarial del sector privado representa el 75%, y apenas un 25% restante es la masa salarial de los sectores públicos. Y también decíamos la semana pasada que si bien uno comparte que como una buena señal que los sectores de mayores ingresos de la función pública paguen este impuesto,
Por supuesto que hay muchísimo más plata, muchísimo más dinero, y además sería una verdadera señal de patriotismo que los sectores de mayores ingresos de privados lo aportaran, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, este año los sectores de la producción agropecuaria, específicamente los sectores del arroz, de las forestales, de los granos, se han vanagloriado de no haber sido muy golpeados por la pandemia y haber sacado mayores ganancias, por decirlo de alguna manera clara, que años anteriores. Es decir, capital para poder aportar durante 2 meses hay, y ni que hablar de lo que son los activos financieros, depósitos en el exterior del país. ¿Por qué planteamos esto? Porque además el presidente Lacalle, como ustedes sabrán, ha estado participando de los encuentros de Mercosur, y él ha planteado la necesidad de que Uruguay pueda tener mayor flexibilidad. Ustedes ya conocen, no vamos a reiterar aquí las anécdotas de las disputas con el presidente argentino Alberto Fernández, pero es cierto que son vientos de neoliberalismo en la región, con lo cual el planteo de Uruguay ha tenido algún eco, por lo menos por parte de Brasil, y en ese sentido, claro que es importante para los sectores agroexportadores y del comercio exterior que el gobierno no tome las medidas de reducir la movilidad. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Y mucho, porque si el gobierno no define restringir al máximo la movilidad, entre otras cosas, lo que pasa es que en muchos sectores laborales, en la medida que no hay una señal clara del gobierno, hay muchos trabajos que siguen funcionando y que, como ustedes saben, en el último relevamiento que hizo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, no solamente es en los centros laborales donde se producen los mayores contagios, sino que además son en los lugares donde menos se han protocolizado las medidas preventivas del COVID. Incluso han llegado denuncias de muchísimos centros de trabajo donde personas que han estado en contacto con positivos y que están a la espera de los hisopados se les ha obligado a ir a trabajar. Esta situación, además caótica a nivel general, a pesar de que el gobierno dice que no se siente desbordado, ha dado lugar a otros fenómenos, como por ejemplo la contratación de personal directo en la ampliación de nuevas camas de CTI y nuevas salas de cuidados intermedios que se han abierto sobre todo en algunos hospitales del interior. Se dan situaciones, por ejemplo, que claro, crecen las estructuras, las áreas, como dicen, vamos a hacer CTI nuevo, pero tampoco hay un área para acomodar los médicos, por ejemplo, un cuarto para que estén más o menos confortables los médicos, no se expongan a estar en la situación justamente del respeto de la distancia y todas las recomendaciones que se hacen, y hay cosas peores todavía que han vivido algunos colegas. Porque, claro, las instituciones tienen que hacer un crecimiento muy acelerado y las áreas críticas crecen de forma tan acelerada que el tipo de coordinación que implica genera es entendible que se genere, pero ahora obviamente hay que tratar de solucionarlas lo antes posible. Y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo para que se den cuenta, ¿no? Y que bajo la excusa de necesitar personal, porque solamente con la cama no alcanza, algunos directores departamentales han contratado personal para trabajar allí, que según la Federación de Funcionarios de Salud Pública, por supuesto que muchos de ellos no son idóneos y hay que irlos adiestrando en la práctica, con lo cual genera la situación de que los trabajadores que ya trabajan en esos centros de terapia intensiva, además de las cargas por dobles turnos, por las jornadas de estrés, que implica además enfrentar la enfermedad y ver los fallecimientos incluso de sus compañeros, tienen que dedicar tiempo a adiestrar a este nuevo personal, que repetimos, nuevo personal que ha ingresado sin concurso, sin pruebas de mérito, por designación directa. Y bueno, así está el paisito. Estos han sido los dos elementos principales que han sacudido un poco las noticias en este país.